Buenos días, tardes, noches, según el horario en el que se consulte este mensaje, cuya intención es exponer, con base en el escrito de Jorge Lumbreras 2002, cuyo título es Posturas del conocimiento de la comunicación. Digamos que buscamos exponer más que nada las explicaciones que desarrollan las corrientes críticas pioneras de la comunicación, es decir, aquellos tipos quienes fueron unos de los primeros en cuestionar de manera crítica la comunicación de la sociedad. Debo compartirles que básicamente vamos a abordar dos escuelas, la escuela de Budapest con cada uno de sus representantes y la escuela de Frankfurt. Entonces, en este escrito básicamente guiaremos toda la temática en tres preguntas. Vamos a ver qué conceptos o autores destacan en la lectura de Lumbreras. Vamos a señalar qué impacto tiene en el proceso comunicativo lo leído y vamos a tratar de reflexionar qué noticia o acontecimiento de importancia actual se pueden analizar con la teoría y los conceptos aprendidos. El texto, como ya mencioné, viene dividido básicamente en el análisis de dos escuelas, la escuela de Budapest y la escuela de Frankfurt. Vamos a comenzar con la primera escuela a la que hace referencia el autor, que es la escuela de Budapest. Son pensadores, cito, que dentro de los campos de la filosofía y la sociología surgieron de diversos institutos de investigación de la Universidad de Budapest, a cuya cabeza estaba un tipo llamado Agnes Heller. Agnes Heller, digamos, formó un núcleo sólido y alrededor de él surgieron una serie de estudios de lo social basándose en las teorías y postulados de Marx, a través de la influencia directa de Georgi Lukács, pensador y crítico adscrito a la corriente marxista. Esto es, que la escuela de Budapest, digamos, que leyó de pies a cabeza las teorías y postulados de Marx y es a través de su influencia directa que hacen una crítica a la comunicación. En este caso, digamos que se basan en el pensamiento de Lukács. Lukács sugirió en sus primeros escritos, unos escritos que se llaman History and Class Consciousness, que el desarrollo del lenguaje podría ser estudiado desde el aspecto de materialización y alienación, y este planteamiento ha sido seguido por algunos especialistas posteriores, especialmente en la Escuela de Budapest. Entre los diversos tópicos eh, de la escuela, los principales postulados girarán en torno a la construcción de una sociología y de una antropología verdaderamente, recalca el texto, verdaderamente humanística, basada en la crítica marxista a la sociedad capitalista. Como un segundo tema en importancia se encuentra el estudio de la vida cotidiana, presente con mayor énfasis en Agnes Heller y Karel Kosik. Karel Kosik. Qué bello llamarse Kosik. Ahí viene la Kosik. Bueno, Karel Kosik y Agnes Heller, digamos, dan un estudio importante a la vida cotidiana, mientras que toda la escuela de Budapest está basada en la crítica marxista a la sociedad capitalista. Esto lo vamos a entender con más detalle. El otro gran apartado de la escuela de Budapest, perdón, se centra en la creación de una teoría estética que rescate los postulados esenciales del arte, sin alejarse de su relación con la sociedad actual. Y cuando se refiere a los postulados esenciales del arte, el autor hace referencia básicamente a los postulados clásicos, al arte en el sentido clásico.
Se dedica a elaborar una crítica sustancial a la cosalización del arte y a la enajenación de su sentido original. Aquí encontramos, yo creo, desde mi punto muy particular de vista, la crítica al arte conceptual, es decir, aquel arte que toma sentido y significado más por la teoría que por la sustancia. Echan culpa a los medios de comunicación que han, y cito, han contribuido a cosalizar el arte y convertirlo en una mercancía más. Esta problemática es donde se percibe con mayor grado la influencia de Lukács y su teoría del arte. El arte ha perdido sus dimensiones trascendentes para ser condenado a los bocetos, a la publicidad, a la chatarra, esto es, el arte ha sido instrumentalizado. Página 455. Bien, como habíamos mencionado, Karel Kosik es uno de los mayores representantes de esta escuela de Budapest. Vamos a hablar un poco de él, quien a pesar de no pertenecer directamente al círculo, confluye en su pensamiento en el sentido de repensar las categorías fundamentales del materialismo histórico. Su obra más importante es Dialéctica de lo concreto. Estos puntos que abordan esta obra son los siguientes: el mundo de la pseudoconcreción, el problema del conocimiento relacionado a la categoría de la praxis y el problema de la moral y la vida cotidiana. Este autor, Kosik, en su obra Dialéctica de lo concreto, aborda estos tres planteamientos. Otro de los temas que abordó Kosik, bueno, estos planteamientos anteriores, perdón, bueno, los vamos a explicar en un momento, pero antes de ello, otro de los temas que abordó Kosik fue el mundo de la pseudoconcreción. ¿A qué se refería con esa idea? La dialéctica, digamos, trata de la cosa misma. Para captarla se requiere no solo hacer un esfuerzo, sino también dar un rodeo. Con esto Kosik envuelve directamente al lector en la temática y afirma inmediatamente que para asumir una postura dialéctica frente a la realidad se requiere de una cierta disposición del sujeto para poder detectar y penetrar en el mundo de las esencias. Aquí la palabra que me parece Kosik debió haber empleado es la divagación sobre los conceptos y los sucesos del momento. Kosik señala que los hombres y las mujeres toman en la vida cotidiana una actitud de indiferencia frente al pensamiento reflexivo, situándose regularmente en el mundo con una intencionalidad pragmática, es decir, la práctica utilitaria inmediata y el sentido común correspondiente ponen a los hombres en condiciones de orientarse en el mundo, de familiarizarse con las cosas y manejarlas, pero no les proporciona una comprensión de las cosas y la realidad. En otras palabras, nos importa poco el por qué suceden las cosas o el cómo suceden. Para nosotros, mientras funcionen para nuestra utilidad, con eso tenemos, ¿o no? Todos decimos que sí, ¿verdad? ¿Qué nos va a importar cómo funciona cada uno de los sucesos o por qué cada uno de los sucesos que tenemos frente a nosotros es de esa manera? Nosotros, francamente, nos importa un comino y Kosik se dio cuenta de ello. En síntesis, este conjunto de condicionamientos produce una sociedad individualista. Ey, deja ahí, eso es mío. Que toma el mundo de las apariencias como lo existente. Un mundo en que los seres se mueven y actúan cotidianamente sin cuestionarse nada. Da forma o consistencia al mundo de la pseudoconcreción. Cuando Kosik nos habla del concepto de la pseudoconcreción, es todo esto que acabamos de mencionar. Pueden regresar 40 segundos. Los grupos de poder económico y con ello el sistema posibilitan su reproducción, asignando un sentido a la organización de los medios, convirtiéndose así en promotores de la pseudoconcreción ampliada.
y por medio de la proyección de esta forma de ser a millones de sujetos, se crea una representación falsa de lo que es la vida. Así es, Señor, eso que usted está viendo y que todo el tiempo ha creído, eso es una representación falsa, al mismo tiempo de que se fomenta una concepción errónea de lo que debe ser la vida. Ahora, ¿qué debe ser la vida? Bueno, vamos a ver. Cosick continúa criticando que los medios de comunicación masivos tienen en la sociedad capitalista, entre otras, las funciones de fomentar el consumo masivo de bienes, de promover la no crítica, presentando en su mayor parte el uso del sentido común y demostrar, ocultándola, la libertad de las mujeres y los hombres, pero sobre todo, de reproducir la ideología de un modo de ser en el mundo. En pocas palabras, los medios se convierten en la expansión del mundo de la pseudo concreción. Pero para que el cuento no fuera a quedar inconcluso, sostiene Cosick que la solución consiste en destruir ese mundo aparente, lo cual puede lograrse a través del descubrimiento del mundo de las esencias, mi hermano, pero no de una manera independiente del fenómeno de la cosa, o sea, todos en conjunto, es decir, la salida de la Matrix, la toma de conciencia, el renacer del hombre. El autor continúa. Esto es la destrucción del mundo de la pseudoconcreción. Podrá lograrse cuando se descubra la realidad, entendida esta como la unidad entre esencia y fenómeno. Y después de eso se puso una flor en el cabello, se abrió la camiseta y me recordó a mí la idea de Hölderlin. Creo que es Hölderlin quien con otros pensadores veían que para acceder a la realidad y construir un conocimiento más complejo era necesaria la poesía. Ahora, el segundo tema que trabaja Cosick relacionado al problema del conocimiento y la categoría de praxis nos menciona que el concepto de la cosa es la comprensión de ella. O sea, cuando tú dices vaso, entiendes que es un vaso y comprender lo que la cosa es significa conocer su estructura. Es decir, un vaso tiene una... ¿Qué tiene un vaso? Bueno, para Karel Kosick es fundamental crear en todas las personas una conciencia basada en una lógica dialéctica del pensamiento, ya que para él la única forma de descubrir la realidad es a través de la comprensión racional y objetiva a la cual se tiene acceso solo por medio de los conceptos, o sea, palabras. Por ello, es que en el proceso dialéctico del conocimiento, en este qué es, cómo funciona y por qué no así, luego de otra manera, no se deja a un lado lo secundario, ni se le separa como algo irreal o menos real, sino que se revela el carácter fenoménico o secundario mediante la demostración de su verdad en la esencia de la cosa, es decir, que un vaso no solo sirve para tomar agua. Puedo ponerme ahí café si lo deseo, aunque será de muy mal gusto, o puedo con él utilizarlo como un pisapapeles. El autor continúa señalando que si la causalidad, esto lo señala ya con un poco de demencia, no, bueno, no, pero la causalidad no es descompuesta y después reconstruida mediante la síntesis de sus elementos constitutivos, no hay conocimiento. Dentro de la explicación que continúa, señala que la propia sociedad se ha organizado, entendiéndose que el Estado surge de la sociedad y que por tanto existe una relación dialéctica e históricamente determinada entre economía, sociedad, entre mando y obediencia, entre un lenguaje y un pensar social. Estos actos y conductas, si bien muestran la consistencia de la realidad, no pueden ser tomados como la realidad misma. Una vez reflexionado sobre todo esto, con una evidente base crítica al comportamiento autómata y pragmático de la vida, encamina su reflexión al aspecto comunicativo. Señala que por ello
es necesario comprender cuál es el papel efectivo de los medios de comunicación masivos, basta mencionar, en una sociedad cuya estructura básica genera desigualdad y explotación. Bajo estos argumentos sería preciso explicar, a partir del concepto, qué funciones desarrollan los medios en aspectos tales como la reproducción de la ideología, el desenvolvimiento de la vida cotidiana, la creación de necesidades y sus relaciones con los problemas del modo de producción capitalista, lo que significaría trabajo, observación y análisis constante. Por último, Cosick aborda el problema de la moral y la vida cotidiana. Nos señala que las personas, en lugar de intentar crear, se sumergen en una lógica de ocupaciones y necesidades, sean estas necesarias o estúpidas, superfluas, entendiéndose a que lo superfluo ha adquirido un estatuto de ser necesidad en las sociedades postcapitalistas y atendiéndose también a la cuestión de que se desvanecen los límites entre el arte culto y el arte popular para fundirse en una proliferación de alternativas estéticas inconexas en sus fines, pero cercanas en sus circunstancias. Esto lo podemos encontrar en la página ya 461. La crítica hacia nuestro desenvolvimiento social es tan extrema que se considera que en la sociedad capitalista la mujer y el hombre devienen sobre una serie de actos que los transforman en homo economicus. Homo económicos, ya dejamos atrás el Homo sapiens, a Dios, al Neandertal y ahora somos Homo económicos, activos solo en la medida en que las leyes y los movimientos de la economía les obligan a actuar, generalmente de manera involuntaria y también inconsciente. Con relación al papel de los medios de comunicación como instrumentos de ese todo, imponen a las mujeres y a los hombres una serie de exigencias. Ah, sí, chuchita, tienes que cocinar. Y por otro lado, les piden que sean buenos y traten a sus semejantes como tales. Por otro, les exigen que compitan, destruyan y vean en los enemigos a otros potenciales en carrera de éxito. Esta es una de las críticas que también se puede hacer desde el sistema de la educación. Se supone que la educación está para compartir y al final todos tenemos que competir. Dicho todo lo anterior de una manera más concreta y mucho más sintética, para Cosick, la atmósfera de la vida cotidiana es la transformación de los valores en simples cosas. Se transforman los valores en simples cosas, alejadas de toda connotación espiritual y que se suscriben a la lógica de dinero, mercancías, más dinero. Eso sí es vida, señores. Página 462. Ahora, no hay que olvidar, ya a estas alturas, donde muchos seguramente se fueron, que estamos haciendo la referencia a la escuela de Budapest. Básicamente a Cosick, quien manejó estos tres temas principales. Es un integrante, sin embargo, quien representó de manera singular fue Agnes Aller. Agnes Aller, vamos a hablar un poco de este tipo, nació en Budapest, Hungría, en 1929. Realizó estudios en la Facultad de Filosofía. Igual que Cosick, sostiene la necesidad de volver a Marx y de superar a Marx en el sentido de entender sus dificultades, encontrar sus deficiencias, dilucidar sus limitaciones históricas. En general, puede sostenerse que Agnes Aller en él existen en su teoría elementos que permiten ejercer una crítica a los medios de comunicación masiva modernos, situándolos en un sistema social de relaciones de producción, en el que se manifiestan el desarrollo de las fuerzas productivas, el grado de avance de la organización social y una ideología dominante. Agnes Aller señala que se retoma la vida cotidiana, el sistema de necesidades y la revolución social. Este autor trabaja sobre estos tres grandes puntos. Sobre el asunto de la vida cotidiana, en principio,
comienza aceptando que no puede negarse la existencia del particular. Él defiende a la persona, al individuo, pues dice que negarlo sería negar la existencia de las sociedades, la reproducción de la vida particular que permite la reproducción del conjunto. El particular nace en un mundo ya constituido, con un sistema social concreto, sistemas de expectativas e instituciones concretas. A través de la socialización, el individuo se apropia y aprende a usar tales sistemas y debe desarrollar la capacidad de aprender a usar el mínimo de esas herramientas para poder vivir. Cuando la persona aprende a manejar los usos y los sistemas de usos de su contexto, comienza a reproducirlos, lo que no significa necesariamente día con día lo hace. En síntesis, la vida cotidiana es la reproducción de la vida de una persona, del particular. El particular se objetiva en la vida cotidiana, forma su mundo como su ambiente inmediato, piensa Agnes. En este sentido, la problemática de los medios de comunicación puede ser abordada criticando los contenidos que desde la perspectiva de Heller tienden a deformar la realidad de la vida cotidiana. Claro, si se supone que cada individuo es particular, los contenidos que se presentan tienden a deformar esa realidad de cada individuo, presentando modelos de usos y costumbres que favorecen y reproducen al sistema capitalista. Continúa señalando en este mismo sentido que la tarea de los medios en la sociedad industrial moderna consiste en llegar hasta la intimidad de la sensibilidad humana, a lo profundo de sus hábitos, modificándolos y dirigiéndolos hacia el consumo irracional de mercancías y además a constituir un sistema de pensamiento que permite la reproducción del sistema en sus contenidos y funcionamiento. Los medios de difusión, manipulación e información, como de manera común se les denomina en las posiciones teóricas críticas, reproducen valores, ideas y representaciones que finalmente afianzan los contenidos ideológicos de modo de vida, así afectan la forma en que las personas se ven y actúan en el mundo. Por supuesto que si cada individuo es tan particular, los medios lo modifican. Uno de los primeros objetivos que han de proponerse es una verdadera revolución, y esta consiste, según Heller, en impactar la vida cotidiana en sus contenidos ideológicos y en sus prácticas efectivas, lo que conduce a alterar el sistema de necesidades. ¿Les suena con coronavirus? Ahora, en este sentido, bueno, abordando los subtemas que trata Agnes Heller, ahora vamos a ver qué dice sobre el sistema de necesidades y la revolución social total. Para Heller, el sistema de necesidades humanas parte del principio de la sociedad capitalista, es decir, de la producción de plusvalor, mismo que se basa en la división social del trabajo. La autora intenta edificar una división entre necesidades necesarias y necesidades de ostentación imaginarias, niños. Página 466, grábenselo. Necesidades de ostentación imaginarias. Aquí, lo importante sería entrarle al juego con la autora y pensar justamente qué son las necesidades necesarias, que naturalmente me parece son las vitales para la supervivencia, alimentos, vestido, no de manera exagerada. Es decir, 20 zapatos como para qué. Justamente, estas últimas 20 zapatos serían necesidades de ostentación. Ahora, bien, la tarea, bien, uno de los primeros objetivos en la sociedad contemporánea, los medios crean necesidades artificiales, concretando de este modo la forma fetichizada de la producción para satisfacer necesidades creadas por el sistema. Estas necesidades reproducen la ideología de la realización personal.
en la posesión de objetos mercancía y generan una frustración cuando la persona se ve imposibilitada para acceder a estos bienes. Debido a la estructura desigual de la sociedad, siempre habrá quien pueda acceder a mejores bienes que otros. Esta frustración forma parte de la negación entre hombre y mujer y objeto. En síntesis, desde Agnes Heller puede ubicarse a los medios como un conjunto de aparatos de enajenación, ya no en el sentido abstracto, sino objetivo y corroborable, real, en la comprensión del deseo casi insaciable de poseer y de acumular, regresando para cerrar el círculo a la producción de las mercancías, que son expresiones directas del valor, objetivación y objetualización misma de plusvalor extraído en el proceso laboral. Página 467. Aquí Heller nos presenta todo el círculo de los medios como aparatos de enajenación. Respecto de una alternativa que desde mi punto de vista, casi de manera divinatoria o visionaria, el autor señala, la libertad como conciencia y necesidad será la base para el tránsito de la sociedad capitalista, sustentada en relaciones de explotación, a la sociedad socialista, basada en relaciones solidarias de cooperación. Desde la postura de Agnes Heller, la revolución social debe partir de un cambio en la estructura mental de las personas, donde se considere la modificación del sistema de vida basado en las necesidades cuantitativas, necesidad de poder, dinero, prestigio a través de la posesión de bienes, se cambie eso por una serie de necesidades cualitativas, el amor, la solidaridad, la cooperación. Pero por si esto no suena de pronto lo suficientemente utópico, la autora continúa señalando que para Heller, el mejor tipo de praxis que puede ponerse en marcha es el de la revolución social total. Revolución social total. Mismo que implica la transformación radical de los modos de vida, una vez que realizada adquiere el carácter de irreversible. Yo no vuelvo a comer carne, mijita, no vuelvo a comer carne. La revolución social total es el movimiento emancipador de la mujer y el hombre que consiste, en resumen, en la superación de la relación estructural entre teoría y praxis desarrollada en el capitalismo y también la superación de la estructura burguesa de las necesidades en su conjunto. Recordar que en este audio estamos ubicando básicamente la escuela de Budapest y las ideas que aportaron a ella el autor Agnes Heller y Karl Kosik. Ahora, vamos a dar un giro para adentrarnos a la segunda parte, que es la escuela de Frankfurt. En esta escuela de Frankfurt, básicamente el autor Jorge Lumbreras señala que en sus orígenes estuvo constituida por un grupo de pensadores agrupados en torno del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt. Esto lo señala en la página 469. Abordando un poco el aspecto histórico de este instituto, surgió inicialmente de la idea de Felix Weil para crear un instituto financieramente independiente de cualquier otra institución. Se recurrió a Hermann Weil, padre de Felix Weil, con el plan y accedió a proporcionar una donación inicial que su mes suministraría un ingreso anual de 120,000 marcos. Con razón se recurrió a él, pues es el que tiene el billete. Prevaleció una tendencia marxista en este instituto, como línea fundamental de análisis. Autores de esta primera fase de formación fueron Richard Sorge, Wittfogel, Franz Bourgneu, Julian Gumpers y los economistas famosísimos Pollock y Grossman. Ya para esta altura vamos en la 469. Esta tendencia marxista de este Instituto de Frankfurt
comenzó a ser cuestionada por los más jóvenes del instituto, quienes intentaron insertar un aire renovador al pensamiento de Marx. Esto sucedía a finales de la década de los 20, cuando las exigencias de Horkheimer y de Pollock en contra de un marxismo ortodoxo comenzaron a provocar ecos y adeptos. Entre estos últimos destacan Adorno, Walter Benjamin y Leon Lowenthal. A, a ellos se unirían también el famosísimo Erich Fromm y Herbert Marcuse. En este sentido, el conocimiento de esta escuela se destaca por realizar una de las primeras muestras del esfuerzo por realizar estudios e investigaciones de la perspectiva desde la multidisciplinariedad. ¿Quién iba a decir que esta escuela de Frankfurt fueron los primeros en realizar estudios multidisciplinarios? Esto es, pues estudios entre diferentes escuelas, diferentes teorías, diferentes campos del conocimiento. En este sentido, digamos, fue con la teoría crítica de la escuela de Frankfurt que la conciencia y la ideología asumen su más prominente e independiente carácter como factores de la vida social. La conciencia y la ideología, a tal grado que muchos comentaristas observan el último trabajo de la escuela como un abandono radical del pensamiento marxista. Tanto lo modificaron que muchos pensaron que se habían cambiado de senda. Los temas fundamentales de la teoría crítica que desarrolló esta escuela, constituyen un ataque hacia el positivismo y el cientificismo en el pensamiento social y sobre la cultura científico-tecnológica de las sociedades industriales avanzadas. Fueron expresados en los ensayos de Marx, Horkheimer, Teodoro Adorno y Herbert Marcuse, principalmente fueron los que trataron estos temas. Conviene señalar que algunos expositores dominan a esta escuela como la corriente crítica, debido principalmente a que Horkheimer, Adorno y Marcuse realizaron una crítica a la razón, aquella tan famosa que puso en boga ¿cómo se llama este señor? Ese que todo el mundo conoce. Llegando, entre otras conclusiones, a la necesidad de que la razón se volviera contra sí misma, negándose y oponiéndose a cualquier pensamiento afirmativo. La etapa de la renovación de la Escuela de Frankfurt comenzó a partir de 1931, cuando Marx, Horkheimer, asumió la dirección del instituto, que en este momento entró en su periodo de mayor productividad, más impresionante todavía si se lo considera en el contexto de la inmigración, la guerra, la desorientación cultural que pronto sobrevinieron. El autor señala las situaciones del contexto global que hicieron del pensamiento marxista una corriente importante del pensamiento que permeó los aspectos filosóficos, políticos y culturales. Imagínense qué tan importante fue el pensamiento marxista de Karl Marx, que permeó tanto las partes filosóficas, las partes políticas y las partes culturales de las naciones. Bueno, cierto optimismo se compartía, pues este sistema estaba destinado, por las leyes de la historia, a entrar en crisis y sucumbir finalmente ante la organización proletaria. Para distintos pensadores, incluso para algunos como Kirchner, Gurland y Neumann, el problema sustancial consistía ya en saber cuándo se va a dar el derrumbe del sistema y en acelerar las contradicciones para que el capitalismo viera su fin. Me pregunto qué análisis realizarían estos mismos teóricos si les hubiera tocado vivir esta situación actual del COVID-19, donde por primera vez en mucho tiempo de la historia del hombre se rompieron y detuvieron las cadenas de producción, metáfora de las cadenas de esclavitud laboral, también del progreso desmedido y sin rumbo evidente.
Bien, perdón. Retomando, debido a este gran prestigio que gozaba el pensamiento de Marx, el hecho de que un filósofo ubicado en la autonomía de las ciencias sociales o culturales, que generaba críticas hacia el modo de producción capitalista, la civilización occidental y el arte y la cultura en la sociedad industrial, se atreviera a plantear un marxismo no ortodoxo, incluso una revisión y renovación del marxismo, representaba para muchos desde una profana que desconocía el saber científico de la historia y la economía del materialismo dialéctico, hasta el que significaba la traición de la causa del socialismo internacional. Que alguien se atreviera a criticar, o mejor dicho, a reformular el pensamiento marxista, llegó a ser naturalmente un, un está profanando. Señalar, bien, este instituto que se creó, estamos hablando del de Frankfurt, sufrió afectaciones con las guerras. Un poco de su historia fue que con la llegada del nazismo lo acusaron hostilmente de afectaciones al Estado, lo amenazaron, dijo que todo investigador que no se pronunciara abiertamente a favor de la unidad del pueblo total en la suprema soberanía nazi iba a ser liquidado. El 13 de abril, Horkheimer tuvo el honor de figurar entre los primeros miembros de la facultad destituidos, entre otros autores también que corrieron. A partir del 33 comenzó un éxodo del instituto, pasando por Ginebra, hasta que llegó a los Estados Unidos. Ya ahí, en torno a Horkheimer, llegó Pollock, Lowenthal, Adorno, Marcus, fue finalmente la producción más interesante de la escuela. Destaca que la filosofía y el pensamiento en general, pues fue criticado por la Escuela de Frankfurt. Dice que este pensamiento está desprovisto profundamente de una serie de imperativos morales y éticos que le dieron un matiz especial a la llamada teoría crítica. Algunos de los postulados e investigaciones relevantes de la Escuela de Frankfurt están divididos por métodos de exposición en 4 temas abordados desde diferentes perspectivas, pero que confluyen en un mismo punto: la crítica a la sociedad moderna. Y bueno, todos confluyen en esa crítica. Por un lado tratan el problema de la historia y la crítica a la ilustración, el Estado y la razón, la crisis de la filosofía y el arte y la cultura. Expone el autor Jorge, expone cada uno de ellos de manera muy breve. En principio, el primer aspecto sobre el problema de la historia y la crítica de la ilustración, el ala más dialéctica de la Escuela de Frankfurt plantea repensar las categorías fundamentales del marxismo, tomando como presupuesto el hecho de que a medida que cambian las condiciones concretas de existencia, es necesario adecuar las categorías que intentan interpretarlas. Adorno asume que el verdadero conocimiento es aquel que da cumplida cuenta de la totalidad, entendida esta totalidad como una dialéctica, en tanto que muestra y describe contradicciones de la sociedad. Bueno, la sociedad que es contradictoria y determinable, racional e irracional, sistema y ruptura. Adorno y Horkheimer argumentaron que en realidad al encumbrar a la razón como gobernadora de un mundo, lo que se consiguió fue situarla al nivel de otro mito. La condena que puede deducirse es clara. La filosofía de la ilustración es una filosofía que, basada en el mito de la razón, ha trazado un compromiso con el poder, condenándose a sí misma a moverse en un espacio unidireccional no crítico, que le impide volverse contra sí misma y, en consecuencia, pareciera como si actuara en un eterno retorno con el presente, provocando la creación de un fin histórico sin más perspectiva que el aquí y el ahora, moviéndose en una lógica práctica y utilitaria sobre los saberes del hombre. Continúa esta escuela señalando
que de manera fatalista, digamos, yo señalo que es de manera fatalista que con la alienación del hombre y la mujer respecto a la naturaleza, con la negación de la presencia de Dios en el mundo y en la historia, con el el encumbramiento de la razón como ordenadora de la vida en la tierra, era esperable un mundo de destrucción y fatalidad. Esto lo señala en la página 475. La escuela de Frankfurt trató el problema de la historia. Se trató desde el punto que exigía la reconciliación entre hombre, mujer y naturaleza. Un punto más consistente en que los frankfurtianos afirman la imposibilidad de eliminar la existencia de la idea de Dios y de crear una dicotomía entre lo divino y el hombre y la mujer. Esto significaría la probabilidad de la inclusión de lo demoníaco en los sistemas filosóficos. La razón en la modernidad se ha erigido como nueva diosa, omnipotente, capaz de realizarlo todo, innegable por su valor de verdad. Con base en esta nueva diosa, la razón se ha asumido que los contenidos de una historia fundan un momento mejor en sus inevitables proyecciones ante el futuro. Se desconocen las contradicciones y los despropósitos de los contenidos de esa historia, y se corre el riesgo de repetir las mismas inconsecuencias y actos. Por tanto, la historia no es continuidad, ni linealidad, ni encadenamiento de hechos y fechas, tampoco supone necesariamente ascender a facetas nuevas y elevadas dentro del desarrollo humano, como nos han hecho creer hasta ahora todos los historiadores. En otras palabras, el problema de la historia supone analizar y comprender desde una visión crítica los contenidos de esa historia y al mismo tiempo supone revisar los modos de pensar de la historia. Bien, hasta aquí es un aspecto de lo que se ocupa la escuela de Frankfurt. Ahora, sobre el aspecto de Estado y razón, la crítica frankfurtiana tiene distintos dominios, entre estos el uso que desde el Estado se hace de la razón, el Estado en su forma totalitaria durante el fascismo, el Estado y la filosofía que se condensan hasta generar un poderoso binomio de poder, y otro dominio que trata sobre el aspecto de Estado y razón, el Estado como condensación histórica de un mundo de vida cultural desligado de la naturaleza. Por último, sobre el aspecto de Estado y razón, la escuela frankfurtiana trata el Estado como potencia crítica de orden y progreso. No vamos a meternos en esto, bien ustedes podrían meterse en este aspecto que es el aspecto más formal, donde me dejó verdaderamente impresionado pensar que es necesario para estos filósofos renunciar a toda la construcción cognoscitiva histórica que el ser humano ha creado para divagar otra forma de ver la vida. Bien, necesitarían ustedes consultarlo ahora. Por otro lado, y por último, el aspecto que critica la escuela frankfurtiana sobre el arte y la cultura nos habla sobre el problema del arte. Esto es impresionante porque en la concepción de la línea dialéctica de la escuela de Frankfurt, la obra artística y cultural tiene un papel preponderante. Es importante el arte al indicar el grado de padecimiento del que es víctima la sociedad industrial contemporánea. Adorno, Theodor Adorno, fue el que con más énfasis criticó esto. Estuvo relacionado con la comunicación, con la creación y difusión de formaciones de la cultura en sus diversas formas, y uno de sus primeros trabajos, en colaboración con Max Horkheimer, fue La dialéctica de la ilustración, donde incluye un ensayo sobre la industria cultural, en la cual argumenta que la moderna cultura de masas es depravada como consecuencia de la fusión cultural y el entretenimiento, y más aún que la mezcla de la industria cultural con la publicidad hace de ambas simplemente un procedimiento para manipular a los hombres. Estas son algunas de las primeras teorías.
Naturalmente que cuando Adorno se refiere al arte lo hace respecto del arte moderno, la crítica a la cultura de masas y los medios de comunicación como integrantes de la industria cultural que la reproducen. Bien, el análisis de la cultura de masas debe ir dirigido a mostrar la conexión existente entre el potencial estético del arte de masas en una sociedad libre y su carácter ideológico en la sociedad actual. Los frankfurianos, como Adorno, Horkheimer, Marcus, Fromm, desearon denunciar que, por medio de toda una serie de aparatos de presión, principalmente económicos, los industriales obligan al trabajador a adecuarse a los gustos y deseos de sus posibles espectadores, eliminando con ello la finalidad última del arte, que es la expresión de deseos y gustos del autor, recreando con ello la realidad social. De esta manera se establece finalmente una cultura unidimensional, vigilante y represiva. Esto nos lo explica ya en los lindes de la página 485. Sobre la cultura, los frankfurianos no se limitan a su relación con la producción artística. En sus obras se asoman también la concepción ampliada que retoman del lenguaje, los valores, la religión, la economía, el medio ambiente, en tanto elementos propios de una cultura. Bien, para terminar, sobre una comunicación alternativa, eh, nos dicen estos autores que la comunicación alternativa puede interpretarse como un discurso que se opone al lenguaje del sistema, pues no todo discurso de origen popular es necesariamente una opción. Si nos atenemos, aunque revitalizándolo, el acerto de Marx, según el cual la ideología de una sociedad es la ideología de sus clases dominantes. Los teóricos de la comunicación alternativa tuvieron un compromiso con el cambio social dirigido a la superación de la sociedad capitalista y de producción. Ahora el autor al final de su texto agrega los postulados de la comunicación alternativa y yo concluyo que estas dos escuelas son punks a más no poder, contra el sistema a todo lo que da, y me cae muy bien pensar que hay tipos de esta naturaleza. Estudiamos, para quien no nos escuchó y llegó hasta esta parte, estudiamos los pioneros de la comunicación, en este caso las escuelas de Frankfurt, de Budapest, las estudiamos en el orden inverso. Nos dimos cuenta que la escuela de Budapest tiene a sus autores representativos cuyas críticas están basadas en los pensamientos de Marx, y la escuela de Frankfurt otro tanto. Son totalmente antisistémicas y eso nos da mucho gusto compartirles.